Hola, mi nombre es Alejandra Mejía Vallejo y vamos a ver todo lo referente al Design Thinking. Bienvenidos. Cuando empezamos una empresa o cuando tenemos una idea de emprendimiento, asumimos que es la mejor idea, que nadie se le había ocurrido antes y que es lo más innovador que ha existido hasta ahora, ¿cierto? Pero resulta que estas son las gráficas donde nosotros vemos los resultados de innovación. En esta primera gráfica vemos que el 60% tienen un éxito cuando los proyectos nuevos, de nuevos productos, llegan a alcanzar a la fase de comercialización. Muchas veces tenemos muchas ideas, pero no llegamos a la comercialización. Acá nos dicen que el 60% tiene éxito. Pero los que se consolidan en el mercado, entonces los nuevos productos también son el 60%. El 40%, como nos lo dice esta gráfica y estadísticamente pues ha sido estudiado, el 40% de los productos nuevos fracasan y no llegan al mercado porque no hay una salida o porque el canal que utilizamos no es o porque el precio que le adjudicamos no fue o porque ese tema de innovación en realidad no fue aceptado por el mercado y finalmente pues tampoco va a ser comercializable y ahí es donde pierde el valor de la innovación. La otra es que son retirados por poca rentabilidad. Muchas veces sacamos un producto y en realidad es poco rentable. Y al final, los dos terceras partes del esfuerzo y los recursos de los empleados en el desarrollo y lanzamiento del producto nuevo se va a perder. No sé si han visto campañas de publicidad que son demasiado costosas, vemos gente en la calle, nos entregan productos, nos dan pruebas, hay una super promoción a nivel de todos los medios digitales, en televisión, radio, en todos lados y finalmente pues es un producto que también termina saliendo del mercado. Entonces la innovación no es un tema de voy a sacar algo nuevo, no, hay que tener un montón de variables y por eso existe una metodología que la vamos a ver, pues existen en realidad muchas, pero la base acá es hablar un poquito del Design Thinking, que es un método que se ha desarrollado a nivel del mundo gracias a unos creativos de una empresa que se llama IDEO. Bueno, enseguida les digo cuál es la empresa, con el fin de poder ser mucho más asertivos en la entrega de un producto a nuestros usuarios. Aquí vamos a ver cuáles son algunas de las causas de por qué esos productos que creamos no llegan al mercado de la forma adecuada. Primero, que es la que más sobresale, es ese 27%, el producto no satisface las necesidades del cliente. El 23% no tiene una diferenciación clara o es muy sutil frente a otros productos. Pasa mucho con los jabones de las manos, con los champús, en realidad a veces no vemos como un valor súper alto, ¿cierto? Ahorita no sé si han visto, sale un nuevo champú con todo su tratamiento, que es a base de arcilla y entonces es para que la base de la cabeza, pues del pelo, es seco y en las puntas es graso. Entonces ya todas las empresas empiezan a meterse dentro de ese mercado. Es igual como cuando salen los productos para hombres con ciertas marcas y pues ven la oportunidad, entonces se vuelven productos que ya cuando están metidos en el mercado, que han sido aceptados, pues ese valor diferencial entre una marca y la otra no es tan relevante. La otra son las tácticas de marketing erróneas, ¿cierto? También hay errores en la forma en que nos comunicamos o hacemos llegar ese producto en los momentos que no son, en los lugares que no son o incluso en los clientes que no son. Tarde en el mercado, llegar tarde en el mercado también es un error garrafal. El que llega primero siempre va a llegar dos veces. El precio es otro punto que tampoco pues favorece muchas veces porque lo ponemos o muy alto o muy económico y el precio siempre va a dar una connotación a la hora de pensar en la calidad del producto o ciertas cualidades directamente proporcionales al precio. Problemas regulatorios como la parte más bien legal y finalmente problemas de inventario. Muchas veces vendemos mucha cantidad y no somos capaces de producirla o producimos mucho, nos quedamos sin stock y a la hora de volver a vender no tenemos un capital para restablecer eso. Entonces estos son algunos de los factores por qué los productos no tienen éxito en el mercado. Resulta que hoy vivimos en un mundo que es global, que es cambiante, que es turbulento, que es muy complejo y que está lleno de variables macro y microeconómicas donde las empresas tienen que ser como muy estratégicas en el momento de llevar un producto o un servicio al mercado. Entonces existen dos variables o dos formas de poder llegar al mercado que queremos de la forma en que queremos. La primera forma es ser el líder de costos.
Y ser líder de costos implica que vas a ser el más barato del mercado, que es la estrategia que más sencilla se hace para nosotros como consumidores identificar, ¿cierto? Cuando hablamos del D1 ya estamos pensando que son productos económicos, ¿cierto? O sea, baratos. Entonces podríamos pensar que ellos son líderes de costos en la forma en que producen como toda su cadena, porque nos entregan limitados productos con un precio muy accesible y en una forma de ofrecerlos o de ofertarlos que no está enriquecida de un servicio al cliente, ¿cierto? Entonces por eso para nosotros es muy fácil entender esa estrategia del D1. Pero la otra estrategia es la de diferenciación. Hoy en día en realidad la diferenciación es una estrategia a la que deberían de apuntar pues todos, porque siempre la diferenciación va a tener una connotación de un valor adicional, de esa creación de valor, de esa agregación de valor en el momento en que yo obtengo el producto. Si yo voy a comprarme o yo voy a pagar un curso, por decirlo así, que tiene expositores internacionales y que tiene toda esa parte académica a un nivel muy alto, pues yo espero que el precio sea alto, porque yo pensaría de lo contrario que no me estarían o no me van a responder de la forma en que yo quiero. Lo mismo pasa con los temas de productos para la belleza, con equipos y dispositivos electrónicos. Entre más caros asumimos que son de mayor calidad o que nos van a durar más. ¿Qué pasaría si Apple no valiera lo que vale hoy? ¿Cierto? Incluso su canal de distribución es muy diferente a como lo hacen el resto de cadenas. Dell en su momento se diferenció no tanto en diseño, por ponerlo así, sino que se diferenció en la forma en que llegaba a nosotros. ¿Qué hizo Dell? Acortó su cadena de distribución y nos llegó casi que de empresa a nosotros el producto. Entonces la diferenciación no es solamente decir, ay, voy a sacar lo más raro que haya en el mercado y lo voy a ofrecer a un precio aumentado, sino en realidad cuál es esa cadena de atributos que van a permitir que yo sí identifique ese producto como diferente, que en realidad está generando un valor para mí. Cuando hoy tomamos bebidas energizantes o bebidas funcionales, aspiramos y esperamos que eso que estoy pagando de más en realidad esté revertido como a mi cuerpo, ¿cierto? Y el otro tema podría ser el de las experiencias, porque hoy en día pues también estamos pagando por tener una experiencia diferente. Al igual que el producto de las diferenciaciones, tendremos que tener pues mucho cuidado, porque todo esto podría llegar a un commodity. Ahorita pensamos en la cadena más económica del mercado en cuanto a supermercados y tenemos un D1, pero ya está entrando al mercado otro que se llama Justo y Bueno. Entonces seguramente va a venir otra cadena a decirnos, venga, aquí también hay otra marca, y se vuelven productos casi que de commodities. Entonces ese factor innovador que muchos han tomado pues se va a perder. Entonces también es importante como empezar a diferenciar, porque uno diría, bueno, yo saco un producto barato, alguien lo puede sacar más barato. Entonces dice Porter, o dicen por ahí, que si vas a sacar un producto barato, asegúrate de ser el más barato, pero asegúrate de ser el más grande del mercado, porque otro va a venir y te puede vender más barato y se acabó tu negocio. En la parte de la diferenciación, pues siempre habrá alguien que va a decir, yo me voy a poner en la línea en esto. Entonces existe Xiaomi en China o en Asia, que hace casi lo mismo de Apple, pero no tienen entrada en otros países, pero igual la calidad y la forma en que presentan el producto es muy similar a lo que hace Apple. Entonces hay que tener cuidado en la forma en que llegamos al mercado, en ser muy asertivos en el momento en que llegamos, y que el producto en realidad sí tenga un valor y una diferenciación que sea reconocida y pagada por el cliente, porque si no van a pagar por eso, pues obviamente tampoco va a ser efectivo. Entonces todas las empresas hablan de innovar y todos deseamos innovar. La innovación pues tiene una connotación también donde tenemos que poner toda la parte de investigación, desarrollo, tecnología, empezar a identificar cuál sería la fuente real que me va a aportar para ese desarrollo y para esa investigación, y obviamente para la generación de ese nuevo producto, de ese nuevo servicio. Hoy en día podemos decir, bueno, yo voy a innovar en un producto y vamos a pensar lo que les decía anteriormente. ¿Qué tan rápido van a ser capaz de copiar eso que yo estoy entregando? Entonces uno diría o se preguntaría qué tipo de producto voy a generar. Y ahorita lo que quiero es que tomemos un montón de elementos que nos sirvan para más adelante entender por qué es tan importante el método o la herramienta de Design Thinking.
Lo otro es, se puede innovar en categorías. Yo puedo innovar en categorías, por ejemplo, en productos, cuando les menciono en champús y productos para hombres, yo estoy innovando en esa categoría, ¿cierto? Pero obviamente en el mediano plazo también se copiaron esos productos y otras marcas y otras empresas empezaron a generar un producto con esos atributos simplemente con diferente marca. O se puede innovar en el modelo de negocios y se blinda la empresa. Nosotros estamos en un país donde no podemos blindar modelos de negocio, eso funciona en Estados Unidos. Entonces tendríamos que pensar que debemos hacer una innovación que se vuelva una cultura organizacional para permitir constantemente la salida de productos innovadores al mercado. Nosotros hoy en Antioquia tenemos varias empresas que siguen esa cultura de innovación y que están generando constantemente productos innovadores y nos los están entregando a nosotros. Y cuando hablamos de productos innovadores es porque el mercado realmente ha aceptado hoy su producto y paga por él. Entonces hablamos de Design Thinking, pero en general, ¿qué es el Design Thinking? El Design Thinking viene desde la unidad pasada donde hablamos del mapa de empatía. Yo tengo que entender muy bien ese cliente al que quiero llegar y tengo que pensar en su entorno, cómo se mueve, y eso realmente empieza a inspirar a las personas en generar nuevos productos o nuevos servicios. Entonces por eso pensamos en la inspiración, en la ideación y en la implementación. En cada uno de ellos yo tengo que pensar, para la inspiración yo tengo que basarme en el entendimiento de ese usuario o de ese posible cliente para poder entregarle el producto o el servicio como él lo quiere. Tengo que pensar muy bien en cuáles herramientas de creatividad voy a utilizar y cómo las voy a aplicar en las necesidades reales a partir de lo que identifiqué como una necesidad real de ese segmento de clientes. Y finalmente empezar a generar un prototipado. Esto está uno debajo del otro. ¿Por qué? Porque finalmente vendría a ser una cadena que está constantemente retroalimentando, yendo y viniendo, ¿cierto? Inspiro, ideo, implemento. Luego de la implementación aplico las técnicas de creatividad, empatizo, vuelvo y chequeo y vuelvo y me devuelvo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de Design Thinking es un proceso constante. ¿Listo? La empatía es la base del proceso del diseño o del Design Thinking en este caso, porque resulta que tenemos que centrarnos directamente en todo el usuario o las personas que van a utilizar ese producto o servicio, ¿cierto? Lo más importante dentro de la empatía que veíamos en la sección anterior es observar. Debemos observar los usuarios, debemos observar sus comportamientos, debemos observar cómo se mueve en el contexto. Incluso muchas de las preguntas que formulábamos anteriormente es, bueno, cómo se relaciona, cómo interactúa la persona dentro de su entorno de siempre, ¿cierto? Pero siempre mirándolo como desde el exterior, ¿cierto? Como si uno estuviera por allá con una lupita observando continuamente qué es lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Tenemos al mismo tiempo que involucrarnos en eso, ¿cierto? Entonces tenemos que propiciar conversaciones que nos permitan generar para nosotros información a partir de ese usuario, de esa persona que está viviendo ese día a día. Porque nosotros háganse de cuenta que somos unos creativos que vamos a diseñar un producto o un servicio específico para un cliente o para un grupo de personas a partir de una necesidad identificada por medio de la empatía. Lo otro que tenemos que hacer es mirar y escuchar. ¿Qué pasa acá? Tenemos que empezar a hacer conversaciones y empezar a entrelazar eso que él nos dice con las necesidades que se están generando y hacer como ese match entre una y otra parte. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros vamos a identificar las oportunidades para la generación de esos productos o de esos servicios específicos para ese grupo de personas. Entonces, háganse de cuenta que nosotros somos como los diseñadores. El Design Thinking es una herramienta a partir de cómo los creativos o cómo los diseñadores generan nuevas herramientas o nuevos productos pues para solucionar necesidades. Entonces hagámonos de cuenta que nosotros somos esas personas que vamos a solucionar ese problema. Entonces nos hacemos como desde un ladito, como ese diseñador que nosotros no estamos resolviendo el problema, ¿cierto? Simplemente estamos observando, estamos escuchando cómo haría la persona o qué necesita realmente esa persona y cuáles son sus problemas reales para nosotros poder entender ese contexto y poder empezar a generar pues a partir de esas herramientas de creatividad también nuevos diseños que permitan solucionar como estos problemas para ellos. Entonces necesitamos
comprender qué hacen, cómo lo hacen, cuáles son sus necesidades físicas e incluso emocionales. Cuando hablábamos en la unidad anterior, hablábamos y hacíamos relación también como a eso que ellos sienten, ¿cierto? ¿Qué sienten, cómo lo sienten? Para poder saber y poder hacer ese match o ese, como ese engranaje entre una y otra parte. Para seguir, entonces aquí vemos, empatía fue todo lo que acabamos de resumir, que lo habíamos visto en la sesión anterior. Ahorita vendría la sesión de define, ¿cierto? Aquí tenemos que definir. Para definir lo que importa en ese momento es poder tener claridad, poder tener un enfoque real en el espacio de lo que vamos a diseñar. Podemos definir y podemos redefinir los conceptos con la ayuda de toda esa información que el usuario nos está dando, ¿cierto? O esos posibles clientes nos están entregando a nosotros. Nosotros tenemos de tomar esto como si fuera un proyecto. Entonces ese proyecto tenemos que generarlo tenemos que definirlo, pues obviamente a partir de todo eso que hemos escuchado del usuario y todo lo que hemos aprendido de él y el contexto en el que se mueve. Nosotros no podemos generar una herramienta de diseño como es estos lapiceros para este tipo de plataformas si no hemos entendido cuál es la necesidad real de los diseñadores hoy. Esto les disminuye enfermedades en las manos cuando mueven el mouse tanto tiempo, pero al mismo tiempo le dan como un toque para ser mucho más precisos en cómo diseñan, ¿cierto? Y adicional a eso, pues miren todas las demás herramientas que están funcionando alrededor de este dispositivo que seguramente fue creado pues a partir de la necesidad de algún diseñador. Entonces nos convertimos nosotros en esos expertos que entendemos la necesidad del otro y podemos diseñarle lo que él necesita, ¿cierto? Teniendo coherencia con la información que él nos entrega, el contexto y con la información que nosotros mismos también hemos recopilado en torno a cada uno de esos productos o servicios. En ese momento deberíamos de pensar, cuando ya vamos a definir, que es una de las etapas más críticas del proceso, pues porque aquí es donde ya empezamos como a hacer un mock o como a maquetear pues lo que vamos a hacer, ¿cierto? A acercarnos un poquito a eso que le queremos presentar a las personas. Y acá deberíamos enfocarlo de la mejor manera para ese usuario que va a utilizar el producto o el servicio que nosotros vamos a hacer. Entonces ya hablamos qué es empatizar, ya hablamos algo de definición, pero no hemos dicho qué es design thinking o por qué lo utilizamos. Como mencionamos al principio, dijimos que estamos en un entorno global, en un entorno turbulento, y la idea en este momento es poder hacer cosas que le den cabida a la tecnología y al diseño en diferentes partes. El design thinking en sí es un método que lo que hace es que usa la sensibilidad y métodos de diseñadores para hacer coincidir dos cosas. La primera son las necesidades de las personas y de los usuarios con lo que es tecnológicamente factible. Yo no puedo pensar hoy en que yo voy a subir a la luna en unos propulsores de los pies, ¿cierto? Porque tecnológicamente factible, de pronto sí me puedo elevar del suelo, pero no podría salir a la atmósfera sin ningún tipo de protección, ¿cierto? Entonces lo que queremos es poder hacer esa unión entre la necesidad real de las personas y lo que es tecnológicamente factible. Y cuando hablo de tecnológico no estoy hablando de una app o de la web, sino que esto también se vuelve un dispositivo tecnológico que me permite agilizar ciertas tareas. ¿Listo? Adicional a esto, el design thinking también nos ayuda a pensar en esa estrategia viable de negocios, porque entonces yo pienso en la sensibilidad del cliente, su necesidad, miro tecnológicamente hasta dónde soy capaz de llegar, pero también tengo que pensar en cuál es la estrategia o el modelo de negocio que le voy a aplicar a eso para poder ser comercializable. Recuerden que la innovación solo pasa cuando es el mercado el que acepta el producto o el servicio, con el fin de generar realmente esa oportunidad para el mercado. Entonces, el design thinking nos va a ayudar a cruzar esas barreras que hay entre el pensamiento y las nuevas opciones del mercado. Así como mencionábamos al principio que una de las estrategias para esa diferenciación es la crear valor, pues aquí la idea es crear valor para el usuario que va a utilizar el producto. Si le dijéramos a un diseñador si esto le crea valor, nos va a decir que sí.
Y si se lo preguntamos a las empresas de salud ocupacional, también nos van a decir que sí, porque indirectamente proporcional estamos disminuyendo el riesgo de enfermedades en el túnel carpiano, que también afecta mucho a la parte de diseñadores pues, que trabajan directamente con los computadores. Entonces va a ser una herramienta de cómo construir con el consumidor. El Design Thinking no es una herramienta como tal, sino que es un modelo y tampoco es una receta estricta. Es un modelo simplemente que transversaliza todo un proceso que nos permite identificar las necesidades reales del usuario y ponerle la tecnología, los servicios adecuados para poder tener la creación de valor efectiva con ellos y generar una venta, ¿cierto? A partir de eso se generan las empresas. Entonces el Design Thinking, ese método o esa forma o esa herramienta, lo que nos permite es incorporar el entendimiento del consumidor en profundidad y generar un prototipado muy rápido, con el fin de que ese prototipado pueda ser acá prototipado, testeamos y volvemos a entrar dentro del proceso con el fin de validar todas esas necesidades que tiene nuestro usuario y poder sobrellevar esos supuestos que impiden generar soluciones efectivas, ¿cierto? Porque muchas veces creamos un prototipo basados en algún supuesto o porque a mí me parece, pero no hacemos la validación completa con ese usuario. Al identificar todas las características con este usuario, debemos entonces empezar a identificar ciertos insights. Insights es una palabra que se utiliza en la publicidad, pero que viene dada desde el psicoanálisis, que es eso que va a desencadenar la compra real de nuestro producto, ¿cierto? ¿Cómo vamos a llegar a ese usuario que va a utilizar nuestro producto o nuestros servicios? Entonces, cuando procesamos y sintetizamos toda esa información dada por nuestros usuarios, frente a los problemas podemos conectar y descubrir ciertos patrones racionales. ¿Con qué fin o con qué objeto? Poder enmarcar el problema real que vamos a solucionar y que pueda ser inspirador para el equipo. Hay un video, después les pongo el link, con el fin de que ustedes vean cómo se ha utilizado esta herramienta con diferentes disciplinas, porque si hablamos de un equipo debe ser un equipo interdisciplinario que permita tener una mayor capacidad como de unir un montón de variables desde diferentes puntos de vista con el que haya un mayor beneficio para ese usuario o consumidor que estamos estudiando. Al mismo tiempo se van a generar criterios que nos puedan generar ideas y poderlas contrarrestar unas contra otras, que podamos capturar todo lo que piensan, lo que sienten las personas y poderlas estudiar muchísimo más a fondo. Y finalmente, pues que nos ayude a resolver ese problema que pensamos que puede llegar a ser imposible y desarrollar conceptos y desarrollos ya como prototipos de forma diferente a todas las que hemos visto hasta ahora. Entonces decimos eso, el porqué del Design Thinking. Entonces pensábamos ahorita en el usuario, ¿cierto? Entonces yo tengo que pensar en el cliente qué necesita, que sea factible desde el punto de vista tecnológico, que también lo habíamos dado, pero también habíamos dicho que sea factible desde el tema económico, ¿cierto? Entonces la parte tecnológica, la parte económica y la parte del usuario, esas tienen que interrelacionarse para que los elementos innovadores puedan ser sostenibles. Aquí decimos factible, que pueda ejecutarse y que tenga la capacidad desde la tecnología de generarse, desde la parte del modelo económico, que ese precio pueda ser aceptado por los clientes y finalmente, pues como ya tenemos todo el estudio de nuestro usuario, pues que sea deseable por ese usuario. Entonces cuando hablamos de Design Thinking en general, tenemos 3 puntos de partida. Ahorita miramos y analizamos todo un cuadro completo. Entonces vemos la parte anterior, que sería todo esto de acá, que estamos viviendo esa experiencia del usuario. En la experiencia del usuario es donde nosotros observamos, comprendemos y finalmente definimos. Esa observación y esa comprensión va a ir encadenada o unida a la parte de la empatía. El siguiente es la creatividad, ¿cierto? Donde nosotros estamos ideando el producto o el servicio que nosotros pensamos que puede servir para ese usuario. Y finalmente hacemos una selección donde prototipamos y hacemos un diseño. Y finalmente evaluamos o testeamos constantemente con el fin de poder implementar, por aquí le saldría una patica, donde vamos a implementar
Pero este proceso, como les menciono, tiene que ser constantemente validado en las diferentes etapas, ¿cierto? Este es un proceso que no se detiene, que es constante, por lo mismo que mencionábamos, ¿cierto? Estamos en un entorno completamente cambiante. Entonces aquí estarías dadas la primera parte, la experiencia del usuario, la segunda, la parte de la creatividad, la siguiente, la selección y definición de la idea, y por último, todo lo que tiene que ver con el diseño y ejecución del producto o del servicio. Aquí lo vemos, esa parte es de la inspiración, la ideación y la implementación. Entonces ya vimos como el margen global del design thinking, ¿cierto? Entonces ahorita tenemos que hablar de todo lo que tiene que ver con la definición. Acá pues hay que tener claridad y un enfoque dentro del espacio, cómo redefinir conceptos y cómo los definimos, y debemos de pensar cómo hemos aprendido del usuario y su contexto para poder definir esa propuesta que queremos entregar. La siguiente es el tema de idear. Cuando hablamos de idear, es ya cuando empezamos a generar realmente el diseño y la generación de múltiples ideas. Entonces hablaba de esa integralidad del equipo de trabajo con el fin de que ellos nos puedan generar muchísimas ideas y se puedan entregar conceptos y recursos para poder empezar a generar todo el tema de prototipos, ¿cierto? Entonces ideamos y luego prototipamos. En esa parte de los prototipos empezamos a combinar el pensamiento consciente con el inconsciente, o sea, qué realmente queremos y qué es eso que la mente quiere pero que nunca es capaz de decir. Toda la parte de la imaginación, podemos aquí a partir de lluvias de ideas empezar a construir ideas que pueden ser ya constituidas anteriormente, pues que ya hayamos tenido un concepto antes, y empezarle a agregar nuevas ideas a partir de esas reuniones de equipos de trabajo, para poder empezar a identificar muchísimas alternativas y poder de dónde elegir. O sea, aquí no vamos a decir vamos a hacer eso y ya, no, vamos a pensar en un lapicero que nos permita, bueno, o en un lápiz, un pen, no sé cómo se llama esto en la vida real tecnológica de los diseñadores, pero podemos decir, ve, yo necesito un lapicero que sea de esta o esta forma. Cuando miramos en esta parte de prototipos, miremos que en esta parte vemos como un marcadorcito. Anteriormente los tableros se manejaban eran con tizas y la gente empezó a pensar en por qué no pensar en escribir en los tableros de esta forma que sea mucho más ágil y que no nos ensuciemos las manos. Eso era un prototipo. Entonces ahí también hay que pensar cómo llegar hasta allá, ¿cierto? A partir de esos prototipos. Podemos trabajar con post-it, podemos trabajar con croquis, podemos trabajar con prototipos funcionales y no funcionales, podemos trabajar una que es la storyboards, que son escribir, rayar o diagramar en hojas que nos permitan llegar a esa solución a partir de todo ese problema que nosotros estamos abordando en esa historia que estamos trazando. Y podemos empezar al identificar todas esas variables, empezar a identificar diferentes focos donde vamos a accionar con el usuario, ¿cierto? Entonces decimos, no, es que lo que tenemos que atacar es que haya una forma más simple de diseñar. Pero como les decía, el solo hecho de cambiar el mouse por este tipo de cosas, empiezan a cambiar otras variables alrededor del diseñador, ¿cierto? A agilizársele otros procesos. Entonces hay unas soluciones que se vuelven muy obvias, otras no tanto, y por lo tanto el nivel de innovación de esos nuevos productos o de esos nuevos servicios van a ser mucho más altas. Entonces debemos de involucrar entonces en el equipo de trabajo personas de diferente disciplina que se pueda revertir en un trabajo en equipo y poder descubrir áreas que nunca habíamos pensado pues que íbamos a involucrar acá. Entonces ya vimos la parte de idear, y la idea que sigue ahorita sería pues validar toda la parte de los recursos, ¿cierto? Cuáles son las ofertas de valor que vamos a dar de ese producto, de ese servicio, cuáles son realmente los clientes y el tema de finanzas, ¿cierto? Mirábamos esto de modelo económico, ¿cierto? Una cosa es pensar en el modelo económico y otra cosa si tenemos los recursos necesarios para hacerlos, o como dentro de nuestra estrategia de mercado vamos a implementar nuevos aliados para poder desarrollar ese nuevo producto o ese nuevo servicio. La que sigue entonces sería toda la creación de prototipos, ¿cierto?
Cuando pensamos en prototipos, entonces decimos qué vamos a pensar, cómo vamos a aprender a partir de toda la experiencia del usuario que hemos recogido, y ahora podemos decir, bueno, ahora sí somos capaces de hacerlo, lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? Esa es la fase que tenemos que identificar en este momento. En este momento pues también sería explorar cuáles son todas esas posibilidades que existen hasta identificar realmente la que vaya a validar o la que vaya a ser asertiva en esta parte del prototipo. Yo puedo pensar en que había pensado esto con un lapicero, con un borrador, pero entonces realmente esa era la que necesitaba. No puedo ponerle un borrador porque esto es digital, entonces lo que yo necesito es un dispositivo que sea sensible para poder borrar dentro del pad pues que vamos a utilizar. Aquí pues simplemente puede ser un bosquejo, un concepto estudiado en una hoja, y podemos pensar incluso hasta en un modelo matemático que pueda simular todo esto, y obviamente pues todo el tema financiero que vaya alrededor de eso. Todo lo de los prototipos pueden ser que me respondan preguntas, o sea, que yo dibuje lo que las preguntas del usuario se están generando y que nos acerquen a esa solución final. Podrían ser cartones doblados, una hoja, podríamos incluso contar la historia de coger objetos que estén en nuestro espacio para simular eso que queremos llegar, ¿cierto? Entonces uno podría decir, no, es que son unas gafas que tengan una linterna por acá. Entonces yo ahí también estoy generando algo de los prototipos, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es poder hacer todos esos prototipos que puedan ser testeados con nuestros posibles usuarios para hacerle las mejoras en ese prototipo. Si nosotros no hacemos las mejoras, sacamos los productos, como pasan en muchas empresas, llega el producto al mercado y finalmente no es aceptado porque me gustaría que fuera más liviano, o que fuera más pesado, o que tuviera una linterna, y yo nunca consideré eso. Entonces anteriormente se sacaban productos que los usuarios no necesitaban. Hoy estamos desde el usuario creando los productos reales que ellos necesitan a partir de ese contexto en el que se mueven, y son cosas que ni siquiera el usuario entiende que necesita. Entonces por eso la herramienta cada vez se vuelve más importante en ser transversal pues como a las organizaciones. No tiene que ser un prototipo perfecto. Puede ser un prototipo, pues un trazo simplemente, pero que sí nos pueda generar información para llevarla al usuario al que queremos llegar. Entonces el prototipo nos va a permitir pues qué se quiere construir, cuáles son las direcciones que deberíamos pensar, y poder empezar a pensar si en el segmento en el que estamos dirigiendo el producto o servicio sí es. Yo puedo llegar con un producto donde, no sé, unos viejitos, y resulta que mi cliente no era el viejito, sino que va a ser más bien el ama de casa que tiene un niño pequeñito, porque eso que estaba pensando podría ser mucho más aplicado para el niño que para la persona de edad avanzada. Entonces es importante poder convalidar a partir del prototipo el mismo segmento de usuarios. ¿Qué pasaría si le quitamos algunos recursos a ese prototipo? ¿Y qué pasaría si se oferta algo o se cambia la forma de ingresos? Por ejemplo, el modelo de D1 en su modelo de ingresos es muy diferente al que tiene el éxito, ¿cierto? Pero él también ha estructurado toda una cadena que es completamente coherente con la propuesta de valor que el D1 ofrece, que no es para nada similar pues a la que el éxito nos oferta con su cantidad de productos y servicios pues que tenemos ahí. La otra sería, pues no, es que yo no quiero vender por medio de un distribuidor, sino que yo quiero llegar directamente al cliente, como lo hacen muchas empresas hoy, gracias a las redes sociales y en la forma en que nos comunicamos, donde podemos tener esa vía de doble acceso, y fácilmente Victoria's Secret nos puede mandar algo a la casa directamente como un usuario. No sé si existe, pero podría llegar a pasar. Esta es parte de un prototipo. Aquí pueden ver, los prototipos también pueden ser a escala grande o a escala pequeñita, y empezar a ver cómo es que el prototipo me va a rayar o cómo puedo identificarlo. Aquí podemos empezar a hacer pues también formas de, a partir de fotos, segmentos, historias y los post-it, que es una herramienta pues sencilla y barata que podamos también utilizar pues para generar esa prototipa, pues generar el prototipo y poder generar interacción con las personas para identificar muy bien esa forma de interactuar con eso que quiero producir.
También podríamos pensar si se consideran nuevos modelos, si el modelo de negocio considera otros segmentos, ¿cierto? En el momento en que yo prototipo y que puedo palpar y que puedo jugar y que puedo interactuar con ese producto, pues también me va a generar nuevas preguntas y por qué no poder llegar a considerar nuevos segmentos de mercado. ¿O qué pasaría si nosotros le empezamos a quitar partes a eso que ya prototipamos para que sea más económico o que tenga una facilidad de uso o un uso diferente? Entonces el proceso de ideación basado en el Design Thinking pues tiene algunas herramientas. Como lo habíamos visto en unidades anteriores, pues primero miramos todo lo que es la empatizar, ¿cierto? Mi mapa de empatía, qué ve, qué siente, cómo lo siente, hasta incluso qué huele, porque también podríamos llegar a generar productos desde ese momento. Entonces aquí está todas las alegrías que tiene que pasar el cliente, cuáles son sus trabajos, consideramos que le gusta, que no le gusta, con todo eso de la empatía, ¿cierto? Luego todo eso nos va a generar toda una inspiración que va a terminar en una ideación y en una implementación para poder generar propuestas de valor que están dadas y representadas siempre como por un regalito. Ese regalito es lo que le vamos a entregar realmente a nuestro cliente a partir de los insights que identificamos con todo el proceso, a partir de sus necesidades reales. Entonces el proceso de Design Thinking, mire que está resumido en esta hojita, donde lo que queremos es identificar qué necesita el cliente, que él ni siquiera sabe que lo está necesitando, cuál es la factibilidad de hacerlo, cuál sería su estrategia o su modelo de negocio para lograrlo y cómo lo voy validando constantemente para poder hacer correcciones rápidas para quebrarme rápidamente y obtener mis recursos o mi retorno mucho más fácil al generar productos y servicios que tengan un componente de innovación bastante alto. Lo que hablamos de la evaluación, ¿cierto? Entonces yo testeo, evalúo, identifico realmente las necesidades del usuario y vuelvo y me devuelvo en el proceso para poder testear. La evaluación es un proceso completamente importante y necesario dentro de este proceso, porque sin la evaluación y la validación que vamos a tener al exterior, no podríamos generar el producto ideal para ese segmento ideal que también va a salir de la respuesta de esto. Entonces más información la vamos a encontrar en los documentos que tenemos y finalmente pues el proceso de Design Thinking o el método de Design Thinking nos da herramientas que nos permitan acercarnos a nuestros posibles usuarios y a poder hacer, recuerden, es como poder hacer ese enganche como de la llave y el candado, de poder hacer ese enganche real entre lo que quiere el usuario y lo que yo le voy a entregar, porque si yo le entrego al usuario algo que yo asumo que va a necesitar, me puedo equivocar.